Chin, chin. 2 veces. Ahora sí. Queridos amigos del mundo, queridas familias del mundo, muy buen día, buena tarde, buena noche en el lugar donde te encuentres y en el momento que te dejo un tiempo para seguir desarrollándote y creciendo dentro de todo cuanto compartimos desde el amor y el compromiso desde la Organización Mundial de la Familia. Muy felices de estar acá presente y compartir detrás de cámaras algunos detallitos que nos unen más y nos muestran la esencia maravillosa de cada uno de nosotros en esa singularidad e intimidad. Pues con esa felicidad que también las queremos entregar a ustedes, le doy la más cordial bienvenida a nuestra querida María Pizarro desde Argentina, a nuestro querido doctor Raúl desde México. Hoy es el cierre de nuestro mes declarado, julio, mes del cerebro. 31 de julio, comprometidos con la concienciación de la importancia del bienestar integral, que empieza en el autocuidado en todas sus vértices como una unidad. ¿Y quién es el capitán de todo esto? Pues es el cerebro. El Día Mundial del Cerebro se declaró por la Organización Internacional de Neurología el 22 de julio, aprovechando ese punto, ese foco, esa concentración, esa concienciación. Nosotros quisimos desarrollar más aspectos en base a este maravilloso órgano y lo que implica la responsabilidad. Pues bien, la Organización Mundial de la Familia, OMF, se honra en haber declarado y dar el cierre al ciclo de abordaje y concienciación en el mes de julio como el mes mundial del cerebro. Esta conmemoración busca generar profunda conciencia global sobre la neurodiversidad, el neurodesarrollo y sobre todo el cerebro como base fundamental de la estructura del ser humano. Ahí está todo el desarrollo de tu personalidad, todo cuanto tú has construido para conectar con la vida, desarrollar esa realidad que tú tienes o cambiarla. Siempre apoyados en la neurociencia, que es fundamental tener este conocimiento de manera sencilla para entendernos. Es el cerebro estudiándose a sí mismo. Pues con este entendimiento de generar la salud fundamental, integral y profunda a nivel global, la corresponsabilidad en todos los ámbitos, a nivel gubernamental, a nivel social, a nivel empresarial, personal, estamos abordando y concienciando estos aspectos. Y como primer tema de esta maravillosa mañana, pues le doy la bienvenida a nuestra querida María Celeste Pizarro desde Argentina. Ella va a abordar el tema autogestión para un estrés asertivo y justamente direccionado en un ámbito de emprendimiento, en un ámbito laboral donde los retos obviamente son grandes, inciertos, hay mucha incertidumbre. Es muy bueno saber que se tienen herramientas fundamentales para poder afrontar y tener recursos en la vida que siempre tiene retos, y es ahí el nivel de desarrollo y resiliencia y crecimiento que logramos tener. Pues bien, ella es experta en intervención psicosocial, experta en biodecodificación, coach ontológica con PNL certificada por la ACSTH, coach organizacional por Coaching Global Select Master, especialista en gestión de recursos humanos con certificación internacional en CELAP y miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querida María, bienvenida. Adelante, por favor. Te pongo en vista de orador el Gracias, escenario. querida Laura. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida. Saludos a toda la audiencia que está aquí escuchando. Y bueno, ya sea que nos escuchen en vivo o en diferido, los invito a que compartan, porque todo lo que se ha generado durante este mes ha sido de mucho valor y sin lugar a dudas, a más de uno, todo lo que aquí hemos compartido y seguimos compartiendo diferentes profesionales va a aportar a muchos de ustedes. Bueno, Laura, te consulto, ¿ya se ve la presentación?
Sí, excelente. Sí, fantástico. Bueno, entonces comenzamos. Autogestión para un estrés asertivo. ¿Qué tema? ¿No? Este tema nos invita a la autorreflexión, a empezar a vernos desde una mirada, como dijo Laura al inicio, del autocuidado. Y el autocuidado sobre todo para vos si sos emprendedor, proyectás a emprender o estás ya caminando ese lugarcito de el desarrollo profesional como personal y todos los desafíos que implica. Bien, ¿qué nos referimos cuando entramos en este punto de lo que es la autogestión? ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con el estrés asertivo. Deme un momento que ahí estamos. En esa imagen ahí podemos ver, ¿no? Esta frase que dice, desarrollar la autogestión es fundamental para el camino del emprendedor. ¿A qué se debe esto? Justamente, muchas veces se suele emprender por una necesidad más que por un propósito y en el camino se va descubriendo ese propósito. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a entender que el emprender es ir un más allá de simplemente dar vida a esa idea, sino todo lo que implica al poner el cuerpo para volver esa idea una realidad? Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado en primera persona todo lo que implica emprender, ¿no? El prueba, ensayo, error, avanzar, retroceder, distintas vorágines de emociones que nos atraviesan. Y es ahí donde la autogestión cumple un rol fundamental. Si bien hay muchos conceptos sobre la autogestión, vale aclarar que es uno de los pilares del autoliderazgo, una temática que trabajo bastante y en la cual me voy especializando cada vez un poco más. Dentro de lo que es el autoliderazgo, uno de los pilares es la autogestión, tema que hoy nos convoca. Dentro de los conceptos que existen, el que vamos a tomar es el de Daniel Goleman. Justamente, el que nos dice de la autogestión. Él nos va a decir que la autogestión es la capacidad de controlar nuestros impulsos, manejar nuestras emociones de manera saludable, tomar la iniciativa, seguir adelante a pesar de los contratiempos y adaptarse al cambio. Que hay algo fundamental que está relacionado con lo que vamos a ir ampliando el estrés: adaptabilidad, responder a contratiempos, ¿sí? Esta autogestión que la podemos vivenciar cuando todo aquello que habíamos planeado empieza a desbaratarse, ¿no? Es decir, bueno, tenía planificado empezar y contactar a estos clientes, cerrar 5 ventas y resulta que no estoy logrando cerrar ni una venta. Tenía que hacer estas llamadas, surgieron contratiempos y todavía no puedo hacer ninguna llamada. Bueno, todas estas cuestiones que atraviesan, ¿sí? Al folclore, como decimos aquí en Argentina, del emprender, tiene mucho que ver con nuestra autogestión. ¿Cuáles son estas características principales cuando hablamos de la autogestión? Para introducirnos un poquito en esto, les quiero compartir previamente unas estadísticas, ¿sí? Estas estadísticas fueron realizadas por la Fundación Kaufman en el 2023. Miren qué importante esto, ¿no? El 72% de los emprendedores reportaron sentirse estresados diariamente. No estamos hablando de más de un 50%. Y el 49% reconoce que su salud mental ha sido negativamente impactada por su negocio. Qué importante es empezar a ver, como yo digo, ¿no? Yo suelo decir, uno puede ver los números en frío, pero ¿qué pasa si empezamos a indagar? ¿Qué nos dicen estos números? Nos están diciendo que hay una realidad que va más allá de que yo conozca mi producto, de que yo sepa comunicarme. Hay una realidad que tiene que ver con toda esa vorágine de emociones, ¿sí? Que nos atraviesan en el desarrollo de emprender y que con el paso del tiempo, si no se logra esta autogestión de estas situaciones imprevistas, nos pueden llevar a una situación donde los estados de ánimo terminan escalando y nos terminan dominando. Porque una cosa son las emociones y otra cosa son los estados de ánimo. Cuando nosotros hablamos de
emociones no quiere decir que son ni buenas ni malas, las emociones son necesarias. El miedo, lo que sería el enojo, la tristeza, alegría, o sea, son emociones necesarias para nuestro desarrollo. Ahora, lo que tenemos que estar atentos es cuando de esa emoción que se deviene a partir de un pensamiento, desencadena, ¿sí? En un estado de ánimo o sentimientos que no nos permiten salir de ese estado emocional y nos va arrastrando cada vez más, ¿no? Entonces, está bueno que empecemos a ver esto y qué características tendría esta autorregulación desde lo emocional, ¿sí? Según Goleman, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la autogestión a través de la autorregulación emocional, ¿sí? Es el momento en donde nos hacemos una pausa. Cuando algo nos moviliza, cuando algo nos saca de foco, lo que se suele hacer, y que muchas veces he escuchado, es vivo apagando incendios. No paro un minuto, no tomo ni una taza de café, o en Argentina no tomo ni un matecito, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Esto de cuántas veces hacemos pausa para analizar el panorama y ver cuál es la mejor decisión. Y es ahí donde aparece el otro punto que nos habla este autor, que es la adaptabilidad. Es esta capacidad de ser flexibles ante situaciones no previstas. Y aquí viene un punto interesante, que es cuando dos personas ante una misma situación responden de manera diferente. Lo volcamos a una mirada de emprendimiento, ¿sí? Un emprendedor tiene que cerrar una venta con un cliente y cerrando esa venta con un cliente le aseguraría un contrato por 6 meses. Uno logra cerrarlo, el otro lo logra cerrar. Ahora, situación diferente. Un emprendedor A no logra cerrar la venta y un emprendedor B no logra cerrar la venta. El emprendedor A no logra adaptarse al cambio, se reprocha, se culpa, se enoja incluso con su equipo, llega a su casa y sigue molesto. Entonces ahí no hay un proceso de adaptabilidad. Mientras que el B evalúa la situación y ve de qué manera puede o volver a ese cliente en otro momento, o bien qué otra estrategia puede hacer para poder sumar a un nuevo cliente a su cartera, que cumpla con los requisitos que está necesitando para hacer crecer su empresa. Hay dos situaciones, hay una situación igual, pero dos emprendedores reaccionando, actuando de manera diferente. Y esto es importante porque esta posibilidad de adaptabilidad se logra cuando hay una orientación al logro, es decir, un foco, que esta es otra característica que tiene la autogestión emocional, que tiene que ver con esta orientación al logro donde se fijan metas, se fijan objetivos. Entonces, no me centro en que sí o sí tenía que tener este cliente, me centro en cuál es mi interés. Mi interés es hacer crecer mi emprendimiento, mi interés es lograr aumentar la cartera de clientes, mi interés es dar a conocer mi producto o mi servicio. No pierdo el foco por algo que en ese momento no se me presentó como esperaba. Entonces, cuando estamos orientados al logro, tenemos más posibilidades de adaptarnos a situaciones no esperadas. Ahora, fundamental y que ayuda, ¿sí? Es esta cuestión que nos invita a la reflexión del camino del emprender. Porque hasta aquí podemos decir, el emprender no solo requiere de energía, sino también exige inteligencia emocional, enfoque y equilibrio interno. Cuando hablamos de equilibrio interno estamos hablando de esto que tiene que ver con la coherencia. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo, mis decisiones están en coherencia. Y ahí es donde aparece, y me gusta tomar esta frase que es de John Kabat. John Kabat, por aquellos que no conozcan, es uno de los precursores del mindfulness, de atención plena, y él justamente desarrolló
de la atención plena para reducir factores del estrés. Y qué interesante esta frase. No puedes detenerlas solas, pero puedes aprender a sortear. ¿Cuántas veces queremos en el camino de un emprendimiento o en la vida misma tener el control de todo? Controlar hasta el último detalle, que nada se salga de esa línea. Cuando entendemos que no se puede detener esas olas, es decir, que no se puede tener ese control de todo, hay que aprender a surfear. ¿Cómo se aprende a surfear? Con esta parte que estamos viendo de la autogestión, la autorregulación emocional, la adaptabilidad, la orientación al logro, la iniciativa que nos invita a tomar decisiones independientemente de la situación que se nos presente en el entorno, ¿sí? Porque esa toma de decisiones de manera autónoma, esa iniciativa de decir, bueno, no pude cerrar con este cliente, pero mi foco no es este cliente, es avanzar hacia la mayor cantidad de público para dar a conocer este servicio o este producto que yo sé que acompaña, que ayuda, que da soluciones. Y para lograr eso, y para esta autorregulación, hay algo que es esencial y que tiene que ver con la transparencia. O dicho en otros términos, el actuar con autenticidad. Cuanto más auténticos somos, más fieles somos a nosotros mismos, que para ello tenemos que trabajar el autoconocimiento, ¿no? Empezar a saber quiénes somos, qué personajes somos, cómo nos desenvolvemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué situaciones dentro de nuestro ámbito como emprendedor nos ponen en tensión. ¿Sí? Eso hoy vamos a ahondarlo un poquito más. Y esta autenticidad nos hace vivenciar el camino donde empezamos a querer aprender a surfear, porque vemos cada situación que se nos presenta como una oportunidad de aprendizaje y no como un obstáculo. Por eso es importante entender cómo podemos autogestionarnos. Entonces, cuando esto no ocurre, ¿qué aparece? Aparece el estrés. ¿Pero qué es el estrés? ¿Y cómo podemos pensar en un estrés asertivo? Comúnmente se suele hablar cotidianamente y decir, ay, estoy estresado, estoy estresada, mi negocio me estresa, no descanso un momento. Sin embargo, el estrés es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo. Es necesario el estrés. Ahora, dentro del estrés existen dos variables. Tenemos un estrés que se le suele decir positivo o un estrés negativo. Cuando hablamos de estrés positivo estamos hablando del eustrés, ¿sí? Este eustrés es un eustrés adaptativo. Podemos decir que cuando tenemos este tipo de estrés es un estrés en donde podemos nosotros poner en práctica esta autogestión. Por otra parte, tenemos el estrés negativo o estrés de agotamiento, que es el distrés. Es un estrés en donde esta situación cada vez se vuelve más insostenible en el tiempo. ¿Cómo podemos detectar y por qué es importante? Por ejemplo, un cliente solicita iniciar un proyecto que es un desafío, porque es adquirir nuevos productos, es generar alianza, nos invita a un proceso de crecimiento. Si yo he desarrollado en mí la autogestión, ¿sí? Y he logrado autogestionarme para desenvolverme como emprendedor o emprendedora, lo voy a ver como un desafío en donde este estrés, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un motivador para estar más concentrado, para tomar mejores decisiones, para tener esa iniciativa. Ahora, si yo esta situación la veo como salir de mi zona de confort y me genera un estrés porque no tengo la suficiente autoconfianza de que puedo dar una respuesta a lo que me pide el cliente o cumplir con los tiempos que me pide, empieza a aumentar este factor estresor. Y cada vez va más en aumento y va más, hasta que llega un punto que se vuelve insostenible.
¿Cómo se detecta? Bueno, el estrés respondemos, ¿sí? Y nos estresamos a factores estresantes que pueden ser externos o internos. Hoy que vivimos en un mundo moderno, ¿sí? El siglo XXI, podemos decir que existen más factores internos que son estos monólogos internos que nos vamos generando, ¿no? Inclusive la famosa, eh, esto que suelen decir del síndrome del impostor, ¿no? Esto de tengo un conocimiento, tengo experiencia, pero no me lo creo, pero trato de que no se note y sigo avanzando y todo el estrés que se genera. Un estrés que sería el distrés. En este camino es importante empezar a hacer esta introspección para detectar en qué punto estamos en nuestro emprendimiento, cómo vivimos el día a día en nuestro emprendimiento. ¿Lo vivimos desde un distrés o lo vivimos desde un eustrés? ¿Lo vivimos desde un estrés que nos agota y nos genera agotamiento o desde un estrés que nos motiva y nos incentiva a seguir avanzando, creando ideas, haciendo networking, red de contactos, etcétera? Entonces, es muy importante empezar a tener ese registro porque eso va a marcar un antes y un después de cómo nos vamos a desenvolver en aquello que nos motiva, en aquello que hemos ido desarrollando, en ese emprendimiento. eh, y es importante atender a cómo las emociones que nos atraviesan pueden influir de manera positiva o negativa en el desarrollo de el propio negocio que uno eligió desarrollar y avanzar. Dicho esto, ¿cómo poder avanzar hacia un estrés asertivo? ¿Cómo lograr autogestionarse para emprender? Pero emprender disfrutando el proceso. Y hablen, si ustedes tienen emprendedores, amistades que emprendieron, ya tienen su negocio, pregúntenles cómo fue el proceso. Algunos les dirán si fue estresante, qué fue difícil, qué fue desafiante. Quizás algunos estuvieran en piloto automático y su pregunta los va a invitar a detenerse también, ¿no? Porque esto es algo que ocurre mucho, el vivir la vida en piloto automático y en qué punto nos detenemos para mirarnos, para atendernos, para este autocuidado. Por eso la autogestión al momento de uno querer emprender o si uno ya está emprendiendo es fundamental porque a mayor nivel de bienestar, más motivado se está y con más ideas y más creatividad hay en ese emprendimiento, para eso que se emprende. Y algunas cuestiones que pueden ayudar al cómo autogestionarnos, y después les voy a compartir una técnica muy fácil, muy práctica para poder hacer un registro más consciente del estrés y empezar a trabajar el autocuidado, vamos a empezar a ver esto. ¿Cómo autogestionar? Una manera fácil es diseñar una rutina, ¿sí? Diseñar una rutina, bloques de trabajo, focalizar lo importante, lo urgente, ¿sí? Y qué cuestiones se pueden delegar y qué no se puede delegar. Es mejor invertir un tiempo en detenernos a planificar y armar una agenda que estar en el modo de ir apagando incendios constantemente. Algo que también es importante es priorizar las tareas de tu emprendimiento, no pensándolo desde la urgencia, sino pensándolo desde tu propósito. O sea, ¿cuál es el propósito que tiene tu emprendimiento? Conecta con el propósito que te llevó a emprender. ¿Para qué estás emprendiendo? Entonces, ese motivador te va a ayudar a no perder de vista el foco y a empezar a ver qué puedes delegar y qué no, y en qué situaciones amerita pedir ayuda. Algo también fundamental y que es lo que en mi experiencia trabajando con emprendedores he notado que cuesta muchísimo, ya sea en talleres o en mentorías que brindo, es el poner límites saludables al entorno y a uno mismo. El famoso no, el famoso decir en este momento no puedo atenderte,
dame 5 minutos y estoy con vos. Esta cuestión de querer estar en todos lados y resolviendo todo en todo momento, ¿no? Y cómo eso impacta a nivel emocional, a nivel mental y que con el tiempo impacta a nivel físico. Cuestiones que tienen que ver con contracturas, problemas de estómago, migrañas, dificultad en dormir, cambio de hábitos en la alimentación. Entonces, qué importante es atender a esos límites saludables. Y algo fundamental en este punto es cultivar la autoconfianza. A mayor nivel de autoconfianza, a partir de metas pequeñas, ¿sí? Que sean alcanzables, más seguridad voy a tener al momento de enfrentarme a situaciones no esperadas, porque voy a tener la confianza de que me puedo adaptar a aquello que no estaba planificado. Fíjense qué interesante que es esto. Y cómo todo esto va encadenado como si fueran eslabones. Van de la mano. Entonces, de esa manera nos vamos ordenando hacia un estrés asertivo. Bien, entonces, ¿qué dinámica les propongo para que puedan hacer si sos emprendedor, emprendedora o querés serlo? Y esta dinámica, si bien está focalizada para lo que sería emprendedores, vale la pena comentarles que es una dinámica que se viene a hacer la técnica del semáforo de Gartner, que lo que hizo fue como adaptarla un poquito orientándola a emprendedores. Sin embargo, es válida para todos y sin lugar a dudas les va a servir. Como buena coach, me gusta hacer preguntas que movilicen y que pongan en tensión y que los invite a ustedes a esta autorreflexión e introspección. Vamos a empezar. El semáforo rojo, el rojo, ¿qué nos está preguntando? ¿Dónde estoy ignorando mis límites de bienestar, pasando por alto mi agotamiento? ¿Qué situaciones estoy aceptando dentro de mi negocio, de mi emprendimiento, que me llevan al límite y al agotamiento? Anótenlo, regístrenlo, háganlo consciente. Ahora pasamos al otro, el amarillo. ¿Qué situaciones me generan tensión, pero aún considero que puedo manejar? O sea, ¿qué situaciones me generan tensión, pero aún considero que puedo manejar? Acá estamos hablando de esta autoconfianza. Y cuando trabajamos la autorregulación también hay autoconfianza. ¿Qué situaciones, si bien me despiertan tensión, tengo la confianza de que las puedo manejar sin llegar al agotamiento? Registren cuáles son esas situaciones. Y un tip, entre el semáforo rojo y el semáforo amarillo, yo les recomiendo que ustedes se evalúen, sobre todo en el rojo, de esas situaciones que los llevan al agotamiento, que está dentro de su control. ¿Sí? Y aquello que no está dentro de su control, ¿cómo lo pueden surfear? Empecemos a verlo desde allí. Y la verde, ¿qué actividades me conectan más con mi emprendimiento? ¿Qué actividades te conectan más con tu emprendimiento? Te llevan a estar más conectado con tu propósito, focalizarte. Y es ahí donde uno tiene que poner esa energía, ese estrés de adaptar, donde uno se puede adaptar, ese eustrés. Entonces, fíjense qué interesante esta técnica y que uno la puede hacer en cualquier momento y que ayuda a ordenar esos pensamientos, porque recuerden que todo comienza con un pensamiento, que ese pensamiento desencadena todo un efecto dominó en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Empodérate, empieza a ver el estrés como una oportunidad de aprendizaje y no como un obstáculo. ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a autogestionar mejor tu autocuidado mental y emocional como emprendedor? Aquí te compartí algunos tips, te di algunas ideas. Es importante que puedas tomarte este momento o este tiempo para ti y empezar a focalizar en aquello que te va a ayudar a
gestionarte de tal manera que tu emprendimiento se vuelva un disfrute y no una carga. Porque recordemos que más del 70% de los emprendedores reconoce que el estrés es un factor que los atraviesa diariamente. Entonces, empecemos y te propongo que en tu día a día, desde tu emprendimiento, analices qué tanto estrés hay, si vives más en un distrés o más en un eustrés. Y como reflexión final de todo este proceso, de todo este espacio fantástico que hemos compartido, es cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Tomémonos ese momento para entender que el autocuidado nos atraviesa en distintas áreas, como por ejemplo, en este caso, en los emprendedores. Así que bueno, ahí dejo mis contactos, muy agradecida con este espacio, gracias Laura. Y bueno, creo que es un tema que muchas veces se lo toca muy a la ligera y creo que tener una idea del cómo o por dónde empezar a ver este estrés nos ayuda a tener como un caminito más visible, ¿no? Querida María Celeste, excelente. Te agradezco mucho esta guía tan fundamental y sencilla como la has expuesto, porque no solamente considero que es para el emprendedor, ¿sabes cómo la veo yo para poder hacer un paralelo? Es una herramienta deliciosa y excelente y sencilla para un estudiante universitario y para un estudiante de los últimos años del colegio, cuarto, quinto, donde ya hay una concienciación y una cierta madurez de la autorresponsabilidad, la autogestión y qué es lo que quiero. Y en el colegio están en ese proceso ya de consolidar ese foco atencional, cuarto, quinto, pero para personas específicas en la universidad, estudiantes de la universidad, esta guía también es maravillosa. En vez de emprendimiento, ponemos mis estudios. El foco es fundamental, el saber qué quiero, qué resultados quiero lograr, esa motivación importante de por qué lo hago. Preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. El cerebro funciona de esa manera. Si nos ponemos a depender de cualquier información chatarra o a depender de todas las redes generando dopamina, recompensa inmediata, nos perdemos de esa esencia fundamental, de esa genuinidad, de la autenticidad, del autoconocimiento, porque estamos más afuera que realmente construyéndonos por dentro. Esa realidad que tú tienes, que la aceptas y la abrazas y te das cuenta que no la quieres, tienes la capacidad de cambiarla, pero con claridad mental, como compartió mi querida María Celeste. Claridad mental. Tu cerebro requiere claridad, objetivos. ¿Qué necesito? Las necesidades son maravillosas porque te impulsan con una motivación para entender qué requieres para salir adelante. Y esa resiliencia que se construye en esa claridad de objetivos, en esa priorización. Esta herramienta del semáforo me parece extraordinaria porque te ayuda a gestionar. Es fundamental el autoconocimiento y no perdernos fuera. Y me encanta esta palabra de empoderarte. Empoderarte implica asumir la responsabilidad. Cuando tú asumes la responsabilidad y te pones y eres protagonista de tu vida, ya no es el semáforo de la avenida el que hizo que llegues tarde o a cualquier adversidad externa que está predominando en tu vida y por tanto aquí nace esa palabra que realmente es desagradable, culpa, ¿no? La culpa de fuera y la culpa de dentro. Entonces, existe esta culpa, echamos la responsabilidad a eventos externos porque no tenemos los resultados que queremos. ¿Por qué? Porque en este maravilloso pensamiento que es el inicio de todo no hay claridad. Entonces pensamos, sentimos, decidimos, actuamos y generamos un resultado contrario al que queremos.
Entonces, esa línea fundamental de coherencia es importante con esta claridad y esos límites importantes. Nuestros jóvenes necesitan aprender a decir no, a ponerse límites, a enfocarse, a ese autoconocimiento, el empoderamiento de todos sus recursos, asumiendo la responsabilidad de que también se vale pedir ayuda, qué más tengo que aprender, esa motivación interna intrínseca que me moviliza y me invita a lograr esos objetivos. Y cada vez serán más grandes esos objetivos, pero son esas pequeñas acciones que logran grandes transformaciones. Y sí, el estrés es la causa del 99% de enfermedades mentales y fisiológicas, incluidas el cáncer. Pero para llegar a estos diagnósticos tan grandes, pues hay toda unas señales somáticas donde podemos revertir esas situaciones que no queremos en nuestras vidas. Te abrazo con todo mi cariño, gracias por todo cuanto has Muchas compartido gracias. y Un placer. continuamos con esta hermosa mañana para presentar a nuestro querido doctor Raúl Sánchez Aguirre de México. Su tema es el efecto jurídico de la manifestación de las ideas y el comportamiento en sociedad. Él es doctor en Derecho Penal, PhD, 24 años laborando en el Poder Judicial de la Federación. Ha impartido diversas conferencias, cursos, seminarios, congresos, foros y talleres presenciales digitales nacionales e internacionales, miembro de la OMF, Organización Mundial de las Familias. Vamos a apreciar esta mirada fundamental, jurídica, social, de todo lo que implica la existencia del ser humano. Muchísimas gracias. Adelante, mi querido doctor Raúl. Muchas gracias, mi querida doctora Laura Berríos. Extraordinaria exposición de María Pizarro. Muchas felicidades. Pero sobre todo, gracias a la Organización Mundial de la Familia y a todos los espectadores que se encuentran en este momento y a los que de manera diferida se impongan de lo que aquí se trata. Hay un autor que generalmente cito en algunas charlas, Mariano Sigman, que al hablar sobre la geografía del cerebro, distribuye o nos da la idea de las distintas regiones tales como el lóbulo temporal, lóbulo frontal, motora, surco central, corteza somatosensorial, lóbulo parental, lóbulo occipital, corteza ventromedial frontal, corteza orbital frontal, tálamo, cingulado anterior y cingulado posterior. Todas estas regiones que seguramente tienen una función muy particular y que dicho sea de paso no es mi área, pero quise enunciarlas porque a veces decimos el cerebro como si fuera un solo órgano que nada más está transmitiendo ideas, generando ideas, haciendo réplicas, contrarréplicas, surgen algunos conatos de que qué voy a hacer, pero esto, médicamente hablando, muchos desconocemos cómo funciona, qué es lo que nos afecta en cuanto a nuestra forma de pensar, cómo vamos a digerir nuestros pensamientos, pero sobre todo, cómo vamos a entendernos a nosotros mismos. En este mes del cerebro, creo que podemos festejar que tenemos un órgano vital de suma importancia porque cuando deja de funcionar el cerebro, nos volvemos una cosa, una carga. ¿Qué hacer para evitar esta conclusión tan desagradable? Podemos prevenirlo. ¿Por qué dejar que el estrés crezca, crezca y sobre todo produzca efectos negativos? Creo que necesitamos nosotros aligerar nuestras cargas, necesitamos tener una perspectiva con mayor abundancia benévola, necesitamos disfrutar de la naturaleza y sobre todo necesitamos tener pensamientos humanos, necesitamos tener pensamientos benevolentes. Walter Rizzo menciona en su obra intitulada El poder del pensamiento flexible. Nuestro cerebro tiene la capacidad de generar infinidad de ideas, empero, cuando se logra un pensamiento intermedio entre el rígido y el blando, podemos lograr, en consecuencia,
muchas formas de convivencia y quiero destacar aquí una última frase, principalmente con uno mismo. A veces creemos tener la razón, a veces creemos que la razón absoluta la tenemos nosotros solamente. En la comunicación es tan importante tener nosotros ideas propias claras para poder interactuar en sociedad. Es relevante destacar que para propiciar la comunicación efectiva debe tomarse en consideración que el acto de habla cobra sentido solo cuando proviene como producto del pensamiento, estructurado propiamente el lenguaje con base en ideas y ordenarlas para expresarlas con sentido. ¿Cuántas veces no hemos tenido la idea de, ¿cómo te lo digo? Aquí lo tengo, ¿cómo te lo expreso? De repente yo me llego a desesperar y les digo, dímelo como lo estás, como está llegando a tu cerebro. Simplemente externalo. No te preocupes si me vas a ofender, no te preocupes si no voy a captar tu idea, no te preocupes, tú simplemente externalo. Creo que esa es una forma sencilla de poder comunicarnos, como lo hace un bebé. El bebé no piensa en el sentido de cómo lloraré para que entienda a mi papá, mi mamá, que tengo hambre, que tengo necesidad de que me aseen. El bebé simplemente llora y el adulto es el que distingue el tipo de llanto. Hay mamás que tan maravilloso es su cerebro, pero sobre todo su corazón, que cuando está llorando el bebé dice, tiene apetito. O llora más tarde, híjoles, ya se hizo pipí. ¿Cómo distingues cuando se hizo pipí o se hizo popó? Bueno, esto es producto precisamente del pensamiento. Hay otro autor que más tarde les voy a leer la guía para dejar de pensar. Este autor, Joseph Jungen, es Nguyen, Nguyen. Este libro de este autor se llama No te creas todo lo que piensas. Fundamentalmente, él habla sobre una diferencia entre pensar y los pensamientos. Tengo la idea, porque no es mi área, que el repensar es precisamente lo que él en esta obra habla como diferencia entre el pensamiento y los pensamientos, entre pensar y el pensamiento. Lo que en psicología podemos entender como repensar. Es decir, la diferencia es el tiempo que le dedica uno al raciocinio. Por ejemplo, ¿saldré a comprar o me quedaré en casa? Es que si salgo, probablemente va a suceder esto. Y si me quedo en casa, va a suceder esto otro. Y cuando nos damos cuenta, ya pasaron 3, 4 horas y concluimos diciendo, híjoles, ya no me da tiempo, mejor me quedo en casa. Esto es lo que significa para estos autores repensar. Es bueno pensar, es bueno analizar, pero lo que socialmente hablando no es del todo benevolente es dedicarle tanto tiempo al pensamiento, ¿sí? Necesitamos pensar de manera concreta y muy analíticos, pero sin ser tan laxos en tratar el tema. Por ejemplo, salí mal con mi amigo. ¿Por qué salí mal con él? ¿Por qué no me entendió? ¿Qué haré para reconciliarme? ¿Qué haré para que esto se dilucide de una mejor forma y retomar nuestra amistad? Le invertimos 1 hora, hora y media y probablemente nuestro amigo está festejando, está preparando un convivio donde voy a ser el principal invitado, cuando yo estoy más que preocupado y no estoy haciendo absolutamente nada más que repensar. ¿Qué tiene que ver esto con lo jurídico? Que a veces nosotros nos inmiscuimos en una situación de creer tener el derecho, actuamos y nos metemos en problemas. Por ejemplo, voy caminando y reprimo a mi hijo o a mi hija. Me están viendo o incluso en el peor de los casos, hay un joven detrás de mí que está viendo cómo regaño a mi hijo y se le ocurre grabarme. Y sube a redes sociales justo cuando tomé de la mano a mi hijo y lo jalo. Resulta que ahora en redes sociales es un papá violento, cuando simplemente fue un conato de educación donde ya probablemente alterado en nervios,
el papá o la mamá le dice al niño, ven para acá, te van a atropellar, ven para acá, te vas a perder. Entonces, en el pensamiento del padre está un correctivo con varios elementos. El escenario dentro del cerebro del papá o mamá está el que probablemente si se suelta el niño se pierde. Y si se pierde, caray, sería una consecuencia catastrófica para los papás, ¿sí? Y sobre todo para el niño. Dijera mi abuelita que en paz descanse, sabrá Dios qué le va a suceder al niño. Esperemos que algo bueno, pero si alguien se lo robó, no es propiamente para mejorar su forma de pensar, su cabal desarrollo, a lo mejor, en el mejor de los casos, se irá con una mejor familia, pero no sabemos, al final de cuentas, el niño debe estar con sus padres. Repito, ¿qué tiene que ver el pensamiento con las normas jurídicas? El pensamiento precisamente va a provocar un hacer o no hacer. Muchas veces decimos, no, mejor no lo hago, ¿para qué me meto en problemas? Pero si resulta que está esa persona a punto de cruzar y nosotros vemos que viene un automóvil y la persona que va a cruzar la calle no se ha fijado y nosotros nada más somos espectadores y resulta que alguien está grabando o alguien se está dando cuenta de lo que está sucediendo más alejado de nosotros que podemos ayudar, esa omisión de auxilio podría llevarnos a una responsabilidad jurídica, una responsabilidad negativa, donde tendríamos incluso antecedentes penales negativos. Bueno, escuché hace un momento antes de iniciar el programa, que dice, esfuércense hasta que cada uno de ustedes se sienta orgullosos de sí mismos. ¿Qué es sentirnos orgullosos de nosotros mismos? ¿Hacer el mal? ¿Hacer el bien para nosotros mismos sabiendo que con ese bien que obtuvimos, hicimos o provocamos un mal? ¿Eso es sentirnos orgullosos? Salir de casa y decir, ahora voy a regresar con algo que no es mío, pero al final de cuentas ya va a ser mío. ¿Eso es sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Creo que no. Creo que es importante saber cómo se estructura el cerebro, cuál es la función del cerebro, pero sobre todo, cuál es nuestra función como individuos dentro de la sociedad. ¿Cuál es nuestra función como individuos? ¿Y cómo nos vamos a correlacionar con los demás? Nosotros estamos viviendo al lado de otras familias. ¿Qué hacemos para mejorar nuestra situación y provocar una mejora en nuestros vecinos o en las personas que nos rodean? Cuando viajamos, ¿qué hacemos por las personas que no conocemos? De allí que necesitamos estar bien nosotros mismos, pero sobre todo limpiar nuestras ideas, no repensar y pensar con calidad. Siempre hay que brillar hasta con el alma rota. Es decir, si nos sentimos agobiados, nos sentimos muy estresados, nos sentimos desolados, nos sentimos tristes, sentimos que ya no encajamos, es porque realmente necesitamos depurar nuestras ideas y estar bien con nosotros mismos. Hay acciones y omisiones frente a la ley. Si no sabemos qué marca la norma, ¿cómo vamos a conducirnos en la cotidianeidad para no violar alguna norma? Las normas se crearon para corregir conductas, de tal forma que si yo salgo de mi domicilio, voy a convivir con otras personas y si alguien me saluda, probablemente por educación, voy a contestar. Pero si yo estoy distraído y no contesto, la persona que me saludó, si no tiene pensamientos claros, va a irritarse porque yo no le respondí. Y si se irrita, probablemente ese saludo benevolente se va a transformar en una posible agresión. No estoy obligado a contestar el saludo, pero por educación lo voy a hacer. ¿Cuántas personas o cuántos de ustedes no se han molestado porque no nos contestan el saludo? Yo soy uno de esos. Por eso estoy hablando sobre el tema. Llego y digo muy buenos días y me contestan qué se le ofrece.
y me dan ganas de decirle, oye, primero contéstame el saludo, buenos días. O repito el buenos días y aquella persona me dice, ¿qué se le ofrece? Como diciendo, apúrese porque hay otras personas a las que debo despachar o atender. Entonces, ¿para qué irritarnos? ¿Para qué actuar al primer impulso? Simplemente estar satisfechos con lo que hacemos. Saludo, buenos días, escucho en qué puedo servirle y continuamos el diálogo, sin estar criticando a los demás. Hay que criticarnos a nosotros mismos y mejorar. En los negocios, hay ocasiones en que decimos, necesito dinero y quiero poner un negocio, pero si pongo un negocio necesito tramitar una licencia. Y si tramito una licencia ya el gobierno me va a ubicar y después me va a cobrar para refrendar la licencia o me va a mandar un inspector para ver si tengo todos los elementos del negocio propiamente para funcionar bien y si no funciono, entonces voy a hacerme acreedor a una multa. Y si soy acreedor a una multa, no voy a tener el recurso para pagar. Por eso es que puse un negocio para generar recursos y poder alimentar a mi familia. Repensamos y al final no ponemos el negocio porque tenemos 1000 trabas enfrente. Pero ¿qué sucede si limpiamos todo lo que vemos y le damos un enfoque positivo? Analizamos de manera concreta y colocamos el negocio. Al final de cuentas, si vienen los inspectores, van a corroborar que estén todos los elementos para funcionar bien. Y si funcionamos bien, por supuesto que vamos a ofrecer un servicio mejor, una calidad mejor. Hace unos días me dice una persona que tiene un restaurante, oye, fíjate que uno de mis meseros está muy molesto porque pidió unos alimentos y el comensal le regañó porque él quería que le colocaran un ingrediente adicional. ¿Cómo ves? Nuestro auxiliar se molestó. Incluso cuando le dijimos, es que ese elemento adicional es importante para que el sabor del alimento sea perfecto. Así es que debiste de haber recogido el platillo, cambiarlo por otro donde tuviera el ingrediente que te estuviera pidiendo el comensal. Sin embargo, desde el punto de vista del auxiliar en el restaurante, el comensal debió de haber consumido el alimento tal y como se lo llevaron, porque la receta, de acuerdo a ese cocinero o chef, no llevaba el ingrediente que estaba pidiendo el comensal. ¿Quién está mal? ¿El auxiliar del restaurante o el comensal? Hay una frase que dice, el que paga manda, pero creo que eso no es correcto tampoco. Si yo pago, no te mando. Si yo pago, te solicito que me prestes el servicio, ¿sí? El que pague no me da la característica de poder imponerme y pisar a la persona que me debe brindar el servicio. Eso creo que no es correcto y eso abonaría precisamente a un conflicto que podría terminar en tribunales y es algo desagradable en sociedad, pero sobre todo algo desagradable con uno mismo. Hay que estar bien uno mismo para poder transmitir, como dicen los jóvenes, esa buena vibra y convivir en armonía. Relaciones interpersonales. ¿Le hablo? No le hablo. Fue mi cumpleaños y no me festejó. Fue mi cumpleaños y no fue digno de darse un tiempo para marcarme y festejarme o saludarme. Entonces no le hablo, no le hablo. Probablemente esta persona de quien estamos pensando podría haber tenido muchas ocupaciones y se le pasó felicitarme. Tan sencillo como recordarle, hoy es mi cumpleaños, ¿no me vas a felicitar? Y todos felices y contentos en esa llamada le recordamos y somos felices. Pero viene la contraparte y dice, no, es que si no me marcó es porque no le importo. Es porque no me tiene dentro de su grupo de mejores amigos. Y empezamos a repensar o pensamos demasiado, nos bloqueamos y generamos efectos negativos. Creo que nuestros pensamientos deben depurarse y darle prioridad a lo que realmente merezca atención. Tenemos un problema. No enfrascarnos en que tenemos el derecho, sino adentrarnos y analizar cuál es la problemática. Resolvimos sin ser abogados el problema, eso no nos hace expertos para resolver otros problemas. ¿Cuántas veces entre los jóvenes
yo ya no me ubico en ese sector, pero cuántas veces vemos que algunos jóvenes o veíamos nosotros, oye, fíjate que terminé con mi pareja y le decimos al amigo o amiga, oye, qué bueno porque era un patán, oye, qué bueno porque ella era tal cuestión. Y nosotros prejuzgamos como si realmente supiéramos el conflicto específico. Y lejos de ayudar a nuestro amigo o amiga, estamos conflictuando lo más. ¿Por qué? Porque quien escucha nuestra opinión dice, ah, si me lo dice mi amigo, si me lo dice mi amiga, es porque tiene razón, nunca me afectaría. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros, y hablo en términos generales, no como abogado, sino como un ciudadano común, como un ser humano, como un individuo, a veces decimos, a ver, mi historia me marca que mi pareja me trató mal. Y viene mi amigo o mi amiga y me dice, oye, mi pareja me trató mal. Entonces nosotros descargamos nuestro coraje también con el compañero de esta persona que se acerca a pedirnos una orientación. Entonces estamos orientando bien, estamos aconsejando bien, probablemente estamos problematizando más. De ahí que en las relaciones interpersonales debemos tener la capacidad de que cuando nos pidan una orientación, por ejemplo, algún amigo o amiga, oye, fíjate que quiero llorar, oye, ¿por qué? A ver, lo escuchamos, pero en lugar de tratar de solucionar su problema, si no soy psicólogo, sugerirle que vaya a visitar un psicólogo. Y si vemos que está muy descontrolada y a punto de golpearse o él a punto de golpear a alguien más, oye, cálmate. Tratar de tranquilizarlos, pero sobre todo nosotros buscar ayuda, una ayuda especializada para poder acercar una solución mejor y no agravar la situación. Veo el tema como problemas a solucionar. ¿Por qué no hablarle a un abogado? Ah, porque el abogado cobra mucho. Ah, porque si me quedaron a deber tantos soles, tantos yenes, tantos euros, tantos pesos, tantos reales, y el abogado me va a cobrar una cantidad similar, bueno, pues prefiero que se pierda. ¿Para qué malgasto mi dinero? Un dinero que de todos modos ya no tengo. ¿Por qué repensarlo? Al final de cuentas, si hay un problema, hay que atenderlo. Si nos enfermamos, vamos con un doctor. Si no tenemos dinero, conseguimos, pero necesitamos que nos alivien. No pensamos, ah, es que me va a recetar medicamento y eso me va a costar. No, mejor no. Veamos a la suerte a ver si me alivio solo. ¿Sí? Y resulta que con el paso del tiempo nos agravamos y en lugar de terminar en un consultorio, terminamos en un hospital, ¿sí? Y a veces con una enfermedad crónico-degenerativa que pudimos haber atendido en su momento. Y crónico-degenerativo también son los problemas psicológicos, las ideas negativas que a veces embargan nuestro pensar. Ah, me empujó y no se fijó. Entonces yo voy a desahogar mi coraje para que entienda que se debió de haber fijado. Eso creo que no está bien y debemos desahogarnos haciendo ejercicio como nos sugería María Pizarro. Debemos relajarnos, debemos tener un ambiente agradable, pero para manejar el estrés es muy complicado si no tenemos las herramientas suficientes. De ahí la importancia de acercarnos a los psicólogos, de leer buenos libros, pero sobre todo de relajarnos, calmarnos y tener la destreza para la autogestión. Ya para concluir, estas relaciones interpersonales involucran, y no nos vamos a adentrar, también, además de los vecinos, las relaciones de pareja, utilizar o más que utilizar, entender perfectamente los usos y costumbres y no pensar que aquella persona tiene los mismos pensamientos que yo y en consecuencia lo que está haciendo está mal. Necesitamos conocer también los usos y costumbres de las regiones que visitemos para comprender a los que están allá. En otras palabras, debemos ser empáticos. Si hizo tal cuestión, para mí está mal, pero necesito conocer el entorno para poder juzgar si eso también socialmente está mal, ¿sí?
no, para nosotros está mal, no lo hacemos. Descubrimos todos los factores del por qué lo hacen y en esa región está bien. Si nuestros principios nos indican que para nosotros eso está mal, no lo vamos a hacer. Pero si la sociedad nos obliga y para esa sociedad eso está bien, si a nosotros nos causa satisfacción dentro de esa sociedad, lo vamos a hacer. Pero necesitamos analizar el entorno para no incurrir en alguna violación legal. Lo hago porque es mi derecho. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o cuántas veces hemos escuchado que sale mal una esposa con su esposo y tiene uno, dos, tres hijos, los hijos que quieran? Y decimos, no, 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 él es el papá, tiene que pagar por los alimentos, tiene que pagar porque es su obligación. ¿Por qué pensar en el que tiene que? Vamos a cambiar de escenario. Ella lo deja a él. Él tiene hijos, ellos tienen hijos en familia. Entonces, ella lo abandona. Él quiere estar con la familia. Ella lo abandona porque simple y sencillamente se acabó el amor. Entonces se separan. Ah, pero como él es el papá, necesita darle alimentos y que se amuele, ¿sí? Para que escarmiente y vea lo que se siente. Creo que, creo que debemos ser un poco, se me va la palabra, necesitamos ser un poquito más comprensibles de la situación que se maneja en el entorno, ¿sí? Podemos opinar, pero al opinar necesitamos más que dar sugerencias negativas o de impacto desagradable, necesitamos acobijar a nuestros prójimos. Oye, mira, salieron mal, te apoyo, ven, hay que pensar tranquilamente y ya después llegar a un arreglo entre los dos. Espérate, es que tuvieron tantos años, convivieron bien, no se peleen. ¿Por qué digo esto? No porque como abogado diga, no, es que mientras más problemas haya, más trabajo voy a tener. No, creo que todos vivimos en una sociedad y merecemos salir y disfrutar. Concluyo, no hay que actuar al primer impulso. Debemos ser resilientes. La resiliencia es una herramienta que nos va a dar elementos sustanciales para poder ser empáticos. Cuando cambiamos la forma en que miras las cosas que miras cambian. Wayne Dyer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Raúl. Realmente has puesto en contexto la evidencia de la complejidad humana dentro de su forma de pensar. Y una vez retornamos a la forma de pensar, así como tú piensas, de esa manera vas a crear tu realidad. Y lamentablemente, las sociedades a nivel global, los seres humanos estamos llenos de sesgos cognitivos, de etiquetas, de juicios, de prejuicios, de tratar de invadir al otro en sus emociones y en sus sentimientos, pensar por el otro y sentir por el otro. Eso se inicia en el hogar. Mamá queriendo proteger al niño, yo sé lo que siente, yo sé lo que piensa, yo sé lo que necesita. No es así. Ese es ya un ser individual que no tienes forma de saber lo que piensa. Por la conexión madre y hijo, ese vínculo, claro que sí, hay una conexión total de empática emocional. Y es más, en neuroimágenes los cerebros están vibrando y están focalizadas las vibraciones en las mismas áreas y el corazón también. O sea que hay una conexión importantísima en el vínculo madre-hija. Hijos, porque se da desde el vientre materno y ese amor es el más bello y absoluto, el más parecido de Dios en la tierra. Yendo más allá de esto, de acuerdo a las crianzas, a la sociedad y a la cultura, pues se generan formas de pensar. Y dentro de esas formas de pensar hay más de 150 sesgos cognitivos que me obligan a mí a anticiparme ante una situación, ante una persona, ante un contexto. Y vivimos con esa rumia mental, enganchados y anclados, generando estados no saludables para mi persona y para el otro. Y aquí viene el tema de la culpa, y viene de la victimización, y viene de que a mí no me salen bien las cosas. Bueno, toda esta complejidad humana.
Y como acabas de decir algo que considero importante resaltar, no, no es el hecho de hacer algo bueno para mí dañando a otros. Aquí aplicamos valores y ética. La ética es fundamental y los valores es fundamental en nuestras vidas, porque es el mapa de dirección para tener una vida, una existencia ecológica. ¿Y qué es la ecología? Yo con mis decisiones y acciones a favor mío, porque esa es mi responsabilidad, no hago daño absolutamente a nadie, ni a la naturaleza, ni a un animal, a nadie. Por tanto, y mucho menos a otro ser humano. Por tanto, mi existencia es ecológica y está enfocada en mi bienestar y el bienestar de los otros. Siempre escuchamos para dar un consejo. No somos quienes para aconsejar al otro porque cada cual tiene una historia y lo vamos a ver ahora con lo que voy a compartir dentro de esta gran responsabilidad. A veces aportamos mucho solo recepcionando y escuchando para que el otro en su propia conversación y desahogo tenga un poco más de claridad mental y en su realidad y en sus necesidades. Me encanta tu recomendación, buscar a un profesional de la salud para abordar el tema. Yo como psicoterapeuta o neuropsicoterapeuta y también el área de coach y mentoría, manejo todos estos temas, cada situación de la vida de un ser humano requiere una especialidad diferente. Entonces, nuestra querida María Celeste esta mañana, ella es coach, nos compartió unas estrategias y una mirada muy hermosa de poder ayudar e invitar a gestionar tus emociones y ver desde un punto de vista saludable el propio estrés de la vida. El estrés no solamente tiene una fuente psicológica mental, está el estrés físico, el estrés químico. Una persona que atraviesa una situación quirúrgica está restableciéndose y ese es un estrés físico. Se está generando ese estrés por una razón y no intervención quirúrgica, ¿ok? Entonces, el estrés físico, cuando me excedo demasiado haciendo mucho deporte, me estoy generando un estrés físico que me está descompensando, me está quitando energía y no voy a funcionar en otros ámbitos de vida. Entonces, allí van los límites importantes, saludables. Y el estrés químico, estamos expuestos a mucha química, a mucha radioactividad, eso también altera nuestra homeostasis cerebral. Entonces, lidiar con todo eso, aparte de las adversidades de la vida, es aprender el autoconocernos, cómo estamos ante estas maravillosas áreas del cerebro en las que también protagoniza nuestra área límbica, amígdala. O sea, el cerebro tiene muchas áreas fundamentales y todas de a dos, pero a nivel ciencia lo mencionamos de manera singular. Entonces, toda esta funcionalidad es una orquesta que debe darte la mejor sinfonía, la mejor música que tú elijas, porque de lo contrario, esta orquesta pues va a tocar música que te altere y que te dañe, o va a faltar muchos instrumentos y vas a empezar a tener desequilibrios. La flexibilidad es fundamental. Esta flexibilidad es muy importante. Hablaste de la flexibilidad. Es tener la capacidad de afrontar un conflicto buscando una solución. Si no es de una forma, de otra. Entonces se nos quita esa rigidez y la comunicación. Hablaste tanto de esta comunicación y de construir vínculos saludables. Y no hay forma de construir un vínculo saludable cuando tenemos emociones, sensaciones no favorables como la envidia, el odio, la rabia. Esto evita que nuestros vínculos sean reales, porque cuando tenemos resentimiento por el otro, porque nos hizo daño, si no aprendemos a entrenar ese cerebro en el perdón desde esa mirada compasiva, es el otro, no soy yo. El otro es el que no me contestó el saludo. No soy yo soy fiel a mí, no me traiciono, yo saludo a todos, me encanta, pero el que no me contestó no me va a molestar porque es el otro, no contesta a nadie, no eres tú. Entonces, ¿cómo nos desvinculamos desde esta mirada compasiva de las acciones de los otros? Porque de quienes tenemos que hacernos cargo y responsables es de nuestra persona. Los otros son los otros, tienen otra historia, tienen otras heridas, tienen traumas, no los tienen, están conflictivos,
están en momentos de vida que tú no te imaginas, están distraídos. Entonces, asumir de manera personal la realidad o la actitud de los otros es un gran error. Tenemos que estar ligeritos, construir en nuestro centro sin traicionarnos. Ese es el autoconocimiento. Porque si nos empezamos a defraudar a nosotros mismos sin tener límites saludables, sin el autoconocimiento, sin enfocarnos en lo que realmente queremos, estamos empezando a tomar decisiones en contra de nosotros. O sea, que nos estamos defraudando, traicionando, como lo quieran llamar. Creo que el poder radica en nuestro ser, en nuestra esencia y en tomar esas riendas. Mi querido Raúl, muchísimas gracias por todo cuanto has compartido de una manera tan hermosa, simple, rutinaria, para que estas formas de pensar y de vivir de los demás sean comprendidas, no invadidas, respetadas, que no esté el consejo, la etiqueta ni el juicio, que esté la presencia sabia de estos vínculos de construcción amorosos dentro de valores y respeto y el aprender a buscar ayuda. Quiero Doctora, compartir, mi doctora querido Raúl, Laura, voy a poner, también, permíteme, sí, voy a ponernos en vista de galería para que estemos juntitos. Adelante, por favor. solo para concluir y abonar con el tema de la construcción, cuando construimos con valores y principios, también generamos ese vínculo tipo puente entre lo que es nuestro cerebro y el corazón. Así es que mientras mejores ideas tengamos y tener esa unión entre el cerebro y el corazón, creo que mejoraría nuestras vidas y sobre todo nuestra razón de ser en este lugar, ¿no? El sentido de la vida. Y justamente tenemos varios ejes. Está el eje cerebro-corazón, está el eje del estrés, está el eje intestino-cerebro. Vamos a ver, el eje del estrés es justamente dos áreas del cerebro, que es el hipotálamo y el hipocampo, perdón, el hipófisis, que se conectan y nos ponen de alerta y se van a las dos glándulas adrenales para segregar adrenalina, noradrenalina y cortisol, que esto es fundamental porque nos preparan para afrontar situaciones que sentimos como amenaza, pero que son retos. Entonces, ahí cambiar un problema, tomarlo como un reto, una invitación a aprender más, a desarrollar resiliencia, gestionando mis emociones. O sea, me da rabia, quiero llorar, lo hago. La rabia se gestiona con el ejercicio, corriendo, con una ducha de agua fría, respirando, con el mindfulness, meditación, o simplemente si me conozco y suelo sentir y soy susceptible a la ira, agarro una almohada y le doy de puñetes, ¿no? Boto esa energía, no niego mi ser, mi temperamento, pero lo puedo empezar a cambiar con recursos. Si empiezo a desarrollar las meditaciones, eso se suaviza, se gestiona mucho más. O sea, no estamos definidos, estamos en proceso de reinventarnos. Y los problemas detrás de cada ser humano, de cada gran ser humano, tiene una historia muy fuerte, llena de grandes problemas. Y esos grandes problemas es esa propia adversidad que te retan para buscar soluciones, ser creativo y tu propio desarrollo personal. Entonces, bendecimos en el sentido de bienvenido y bueno sea lo que se presente en la vida, porque al final van a ser los resultados de tus decisiones y acciones. Tú estás co-creando tu vida. Y ese gran problema te está diciendo que por ahí no es, que tienes que hacer diferentes las cosas, aprender a pensar diferente, esa flexibilidad maravillosa para co-crear en tu vida lo que realmente quieres vivir. Y ante esto, permítame a mí, por favor, compartir pantalla, que quiero... acá ya se me movió esto. ¿Compartir pantalla? No, querido Raúl. A tus órdenes. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No, Sí. A ver, permíteme. Vamos a hacer una mirada importante de todo cuanto ahora hemos sí ya. transitado. Esperamos un poquito por acá. Ahora se desplegó. Listo. Perfecto.
Pues bien, ante todo esto expuesto dentro de la Organización Mundial de la Familia, como les había comunicado inicialmente, declaramos este mes maravilloso de julio como el mes mundial del cerebro. ¿Cómo proteger el órgano más valioso en nuestra configuración humana? Porque este órgano maravilloso es el que configura la personalidad, es el que configura dentro del pensamiento y se manifiesta en la mente, es el manifiesto del cerebro con el pensamiento. Pues hemos abordado básicamente las funciones cognitivas, ejecutivas, de cómo esto en el día a día se manifiestan en esta orquesta fundamental y las destrezas que podemos desarrollar, alimentar, entrenar dentro de ella para un existir saludable y potencial. Los trastornos del neurodesarrollo y la neurodivergencia, asimismo en los ámbitos educativos. También hemos abordado la salud cerebral desde los hábitos, los protectores de nutrición, la nutrición, que les recomiendo mucho mirar este tema porque depende en el eje cerebro-corazón, depende de cómo estamos alimentándonos, porque esto o favorece o altera la bioquímica de nuestro cerebro, favorece o altera al sistema inmunológico, el sistema hormonal y las funciones cerebrales también. Inflama la amígdala, dependiendo de los alimentos chatarra, procesados. Es importante tener conciencia de que no solamente es el estrés químico, fisiológico, psicológico, es también este eje fundamental, eje cerebro-intestino. Pues bien, también vimos el síndrome de X frágil, porque el Día Central 22 del Día Internacional, Día Mundial del Cerebro y el Día Mundial de X frágil, vimos ahí el sistema límbico, cómo gestionar las emociones, que partes del cerebro están implicadas en todo esto y que es fundamental, y cómo acompañar a los padres desde la aceptación y los buenos diagnósticos en los trastornos del neurodesarrollo y llevar esta gran responsabilidad. Hoy, como cierre, pues hemos visto cómo este cerebro sigue siendo protagonista de nuestra vida, está involucrado en una sociedad y nuestra forma de estar en esta sociedad, y que también la gestión del estrés, maravillosa herramienta que nos compartió nuestra querida Magíster María Celeste, que nos dio una herramienta tan sencilla de entendimiento del estrés, pero este es el estrés saludable para que no se convierta en el crónico, en este que es la base del 99% de enfermedades, cómo afrontar la vida, generar esa resiliencia y también ponerlo en ámbitos educativos para como reto de nuestros estudiantes. Pues aquí yo he querido hacer un llamado importante, una concienciación global con la importancia de la colaboración global en la promoción de la salud cerebral y el bienestar social, afrontando desafíos colectivos para un futuro más saludable. No hay nada más descrito y comunicado como lo que antecedió en esta línea coherente, sincrónica, vibracional, de ponencias, todo cuanto acabó de mencionar mi querido doctor Raúl, de manera sencilla y vivencial, pues estamos imbuidos en diferentes contextos desde la historia individual y personal del ser humano, que está basada e influenciada desde el área genómica, la herencia, la ecología, la cultura, la sociedad, en un contexto humano que se decía que tu cuerpo es el que te conlleva, es el que te transita en la vida, ¿verdad? Donde se construye en un cerebro, una psique, pensamientos, personalidad, formas de estar en la vida, en la unidad mente-cuerpo de toda esta funcionalidad que les hablé, que depende del sistema inmunológico, endocrino y neuroquímico, basado en pensamientos que remueven, remodelan todo esto, en lo que implica la genética, la epigenética, cómo el entorno influye en todo esto, generándote bienestar o situaciones no saludables, fisiológicas y psicológicas. Pues vayamos al punto global, no solamente a nuestro contexto y entorno. ¿Y qué significa global, por favor? Total, completo, integral, general, entero, mundial, universal. Es por eso que es fundamental que como coprotagonistas
corresponsables de esta salud mental, tenemos que entender los entornos que tenemos, la familia que estamos desarrollando, la composición de factores que están en nuestro estar y en nuestro bienestar, ¿ok? Esos factores que nos rodean, esos recursos que tenemos y nuestros propios entornos, microentornos, bajo tus propios contextos de vida específicos individualizados. Y nos desarrollamos en ámbitos gubernamentales a los que esperamos situaciones políticas públicas para abordar la salud mental, pero si seguimos esperando, pues vamos a esperar muy sentados o vamos a esperar la cita que nos den de acá 5 meses, 4 meses, 6 meses por toda la demanda y la incapacidad de gestión. Es por eso que invito dentro de la historia personal de cada uno a reflexionar y a ser protagonista y co-creador de su propia vida. Autorresponsabilidad. Y esto tenemos que empezar a movilizarlo a nivel educativo. La educación es la única herramienta que va a sacar a todas las sociedades y a los países adelante. Y si regresamos al núcleo, a la célula, a las familias adelante. La educación no solamente son las escuelas ni las universidades. La educación es integral, desde el autoconocimiento, desde mis heridas, desde el protagonismo que yo tengo en la vida, desde las acciones y decisiones que tomo, desde mi autoliderazgo, cómo estoy como padre, como madre, y cómo estoy en las empresas, qué relaciones y vínculos construyo desde mi hogar, construyo en mi sociedad, construyo en las empresas. A nivel empresarial es fundamental que tomen conciencia que la salud integral es un beneficio para ellos. Toda empresa tiene un objetivo único: hacer dinero. No hay razón de otro aspecto y otra índole. Hacer dinero. Y está bien, porque al hacer dinero da empleo y da un sentido de ser, de existir, y tiene lo más valioso, su capital humano. Si este recurso más valioso no está cuidado, no está protegido, no tiene identidad, pues esa empresa está sentenciada a quebrar. Y este es un gran llamado. La salud integral es fundamental para la productividad. Un alumno va a producir la nota que el padre quiera o las expectativas del educador cuando esté integrado, no tenga estresantes, no tenga violencia, no tenga situaciones conflictivas en el hogar, tenga modelos de crianza adecuados. El adolescente, de la misma manera, el joven universitario igual, aprenda ya a hacerse responsable de su vida porque ya está en un proceso de madurez mental donde se da cuenta, sabe qué heridas tiene, aprender a perdonar. Lo único que pudieron hacer y darnos nuestros padres es fundamental desde esta mirada amorosa y compasiva. A quien haya estado a tu alrededor, te haya hecho daño, pues perdónalo. ¿Por qué? Porque tiene una historia que tú no puedes comprender y que la acción que hizo es porque quizás haya sido su forma de estar en la vida y él va a continuar su vida, pero tú no puedes entrar y estar enganchado en heridas o traumas que ya no te pertenecen. Soltar todo eso con el perdón y el autoperdón es fundamental para seguir creciendo y desarrollándonos. El perdón es una vía de empezar a reintegrarnos para tener salud emocional, salud mental, porque el odio, la rabia, la ira, pues son fuentes de estrés crónico y estamos llenos de cortisol y esto se va a la ansiedad, se va a la depresión. Entonces, recuperemos, reintegremos nuestra forma de estar en la vida. Llamado colectivo a la conciencia es la que estoy haciendo. Te hablo a ti para poder mirar tu vida genuina, sincera, conciencia, autoconciencia, el cuidado de la salud mental como acto de revolución humana. Eso es lo que queremos lograr. Y así las estadísticas no van a seguir más elevadas, porque se habla de salud mental y la grabadora continúa, que el estrés continúa y lo repetimos y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no se está generando esta conciencia colectiva
no se está generando este entendimiento para generar una revolución humana. Queremos impactar y lograr esto en cada uno de ustedes, entendiendo que las familias son células de la sociedad del mundo y base de la salud emocional y mental. Y tú, adulto, a partir de tus 22, 23, 24, 25 años y mejor 25 años, ya tienes una corteza prefrontal madura donde están todas las funciones ejecutivas a tu disposición. Y si hablamos de madurez, estamos hablando de la capacidad de autorresponsabilizarte de tu vida, curar tus heridas emocionales, reintegrarte nuevamente, potenciar ese cerebro maravilloso y generar la mejor sinfonía. Y esto se hace paso a paso, desde la concienciación, y hagamos una revolución en la humanidad. Autocuidado, una responsabilidad estratégica y global. El autocuidado ya no es solo un acto individual, es una estrategia colectiva, sostenibilidad humana. ¿Por qué? Porque el entorno, vibramos en el entorno. Si tú no te cuidas y estás enfermo, estás con rabia y no gestionas tus emociones, estás dañando tu entorno y tus hijos o las personas de tu entorno están modelando tu forma de ser porque somos influenciables. La salud mental, el bienestar integral y la protección del cerebro deben convertirse en ejes centrales de la cultura organizacional, familiar y social. Desde el hogar, mamá, ¿cómo estás con tu salud emocional? Papá, ¿cómo estás con tus herramientas de gestión emocional, gestión del estrés? Es importante rediseñar estas formas de estar en la vida. ¿Cómo están tus vínculos con los otros? Desde la neurociencia entendemos que el cerebro no distingue entre lo que pensamos y lo que vivimos. Todo moldea tu estructura. Tú estás con la rabia, la experiencia, la ira, la situación, con tu rumia mental que siempre te genera y te recuerda lo que no puedes, lo que no sabes, los eventos catastróficos. Es momento de concientizar que tu pensamiento es quien impacta tu forma de estar, interpretar y conectar con tu entorno y crear tu realidad. Por eso es que existe la neurofisiología del pensamiento, que alguna vez tuve la oportunidad de dar esta conferencia. Pues empezar a redireccionar ese pensamiento con objetivos, con focos, resignificar los eventos de vida para que esto no sea un bucle, hacer consciente lo inconsciente. Siempre lo menciono. Carl Jung dijo que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, va a seguir predominando en tu vida. Acepta y abraza tus dolores, acepta y abraza tus imperfecciones, acepta y abraza tu vida con todo y errores, porque cuando aceptas y abrazas, estás haciendo consciente lo inconsciente. Y es de ahí donde tú tienes la autorresponsabilidad, el autopoder de cambiar todo ello, de pensar diferente. A eso se le denomina resignificación. Pues bien, romper sesgos cognitivos, estamos llenos de más de 150 sesgos cognitivos, desactivar los tabúes. La atención a la salud mental es fundamental, a las emociones, aprenderlo desde la casa, meditar, deporte, alimentación. Si necesitas ayuda, ve a un psicoterapeuta. Te espero en la OMF si quieres orientación como psicoterapeuta. Si requieres orientación porque tienes un cerebro volátil y te es difícil fijar objetivos, claridad mental, un coach es maravilloso, pues un mentor también para que te pueda mentorear en un aspecto específico de la vida donde quieres tener resultados, que es otra área del desarrollo personal. Es importante priorizar la conciencia sobre la salud, hoy una responsabilidad ética, empresarial y social. Porque si tú tienes la mente muy dispersa y no tienes un foco y objetivos, eres presa de cualquier situación negativa. Entonces, el pensamiento genera somatización emocional mediante una bioquímica, neuroquímica, hormonal, ¿ok? Que conecta, somatiza en tu cuerpo y se manifiesta en el mismo y en tu realidad, invitándote a tener percepciones, interpretaciones de situaciones para tomar decisiones y acciones.
todo está conectado. Y si sincronizamos esta mente con el corazón dentro de valores, ética, amor, compasión, perdón, pues imagínense, empiezo a pensar desde ese corazón maravilloso, sin negar la realidad, sin negar lo terrible y las cosas que no deseamos y sabiendo qué es, pero asumiendo cómo vamos a protagonizar nuestra vida y también protegiéndonos de las cosas terribles y horrorosas que lamentablemente son parte de la vida. Pues el bienestar no es un beneficio, es una inversión inteligente. Cuidarnos es una forma avanzada de liderazgo, no hay otra forma. El autoliderazgo, el autocuidado, todo es auto. Póngase la vestimenta del autorresponsabilidad, autocuidado, autoliderazgo, autoconocimiento, resiliencia, autodirección, neuroplasticidad. Yo elijo qué pongo, cómo nutro, qué aprendo, qué no aprendo, cómo rediseño. Autoepigenética. Yo dirijo mi entorno, mi bienestar, cambio esas expresiones negativas, no saludables, mentales o fisiológicas. Entro en un proceso de remisión. ¿Es posible? Sí, pero tiene que haber la coherencia corazón, cerebro. La salud del sistema empieza por la salud de las personas, porque somos influenciables y estamos en un sistema. Es por eso que la genuinidad, la individualidad, los vínculos son fundamentales. Si no protegemos el capital mental, todo lo demás es insostenible. Es tiempo de liderar con conciencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a seguir desarrollándose, a disfrutar de conocimiento de altísimo valor producido, entregado desde el amor y el compromiso de cada miembro de la Organización Mundial de la Familia. Estamos en el canal de YouTube, estamos en nuestra fanpage, estamos en LinkedIn, donde tú quieras desarrollarte y cuál sea tu red favorita, vas a encontrar toda esta producción comprometida a tu servicio para transformarte y tú transformas tus entornos. Mi querido doctor Raúl, te invito a dar un mensaje de despedida a esta hermosa mañana. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que me brinda, doctora Laura Berríos. Y bueno, lo que puedo mencionarle al público en general es de que tenemos la capacidad para brindar lo mejor de nosotros mismos y siempre hacer hasta lo imposible por fomentar la paz social. Tenemos que ser más humanos, pero sobre todo tenemos que fomentar la paz con nosotros mismos. Nuestros pensamientos a veces nos agobian a flagelarnos, a lastimarnos. Entonces necesitamos esa fortaleza para mejorar la calidad de nuestros pensamientos, tener paz en uno mismo y sobre todo transmitirla para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, mi querido doctor Raúl. Y definitivamente la paz es interna, la paz no está afuera, es adentro. Y lo que es adentro es afuera, así como es adentro es afuera. Si tú ves afuera mucho conflicto, muchas dificultades, mucho desorden, mira adentro y vas a ver la misma dificultad, los mismos conflictos y el desorden que tú percibes. Ponemos orden adentro y vamos a ver orden afuera y tenemos la capacidad de transformar todo lo que necesitemos. Siempre, por favor, recen, me amo, me respeto, me honro, me dignifico, me resignifico, a pesar de, y tengan como pilares en la vida el amor, el perdón, la compasión y la gratitud. Y dentro de esa gratitud, gracias, gracias a ti por permitirme llegar a tu corazón, por permitir que la Organización Mundial de la Familia contribuya en ti y en ti el compromiso de difundir, compartir es todo cuanto desde el amor brindamos. Nos vemos el próximo mes en un día fundamental, celebrando a nuestras juventudes y haremos varios programas para afianzar también y consolidar sus recursos para que realmente construyan lo que quieren y logren sus éxitos personales, individuales. Y así co-creamos sociedades más hermosas. Un gran abrazo
Hasta muy pronto. Adiós. Bye bye.